Y es miércoles, por supuesto, miércoles millennial. Ya andan por acá mis millennials conectados. Oscar Durán de la Náhuac, Dylan Pizaña de la UNAM, Geraldine Cisneros del Poli y María Torres Arpipuz de la Ibero. Pues los temas de este miércoles, la visita de López Obrador a Estados Unidos y los hallazgos, pues ahora sí que de muchísimo valor en términos arqueológicos en el trazo del Tren Maya. ¿Con qué tema quieren empezar, millennials? Pues si quieres empezamos con la visita del presidente Andrés Manuel. Adelante. Excelente, pues bueno, como ya sabemos, Andrés Manuel López Obrador visita a Washington para tener un encuentro precisamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Y cabe destacar que es el segundo encuentro en la Casa Blanca luego de 8 meses del gobierno del presidente Biden. Algo que llama mucho mi atención es que fue recibido por una pequeña comitiva de migrantes mexicanos en su hotel, en donde pues se da un encuentro muy fraternal, por así decirlo. Incluso da unas palabras referentes a los migrantes. Y bueno, ¿qué es lo positivo en esto? Pues bueno, que únicamente este recibimiento tan afectivo al presidente da una imagen de un presidente con mucha popularidad, ¿no? A nivel externo. Entonces, pues bueno, nada más eso. Lo que yo sí podría decir que es lo más destacable de esta visita a Estados Unidos es precisamente reforzar lo que a mi consideración es una muy desestabilizada relación López-Biden por la ausencia del presidente de México en la pasada cumbre de las Américas, ¿no? Se habló mucho en este encuentro ya en la Casa Blanca de reconstruir precisamente esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, de estrechar lazos de amistad y de que, pues bueno, la relación México-Estados Unidos es vital, ¿no? Para alcanzar las metas trazadas pues, por cada gobierno. Bueno, ahora bien, el presidente Biden hizo bastante énfasis en enfrentar el tema de la migración, ¿no? Como un tema pues compartido, ya que, pues bueno, dice afectar directamente a las vidas de ambos pueblos. Y bueno, ¿qué propone? Propone incrementar las visas de trabajo como una estrategia para desacelerar la migración y así que, pues bueno, los migrantes tengan, pues bueno, un trabajo legal, ¿no? Y pues bueno, yo diría en términos generales que la gira de trabajo fue muy productiva. Siempre hay que celebrar, obviamente, este tipo de encuentros que favorecen a la relación entre ambos países. Si bien podríamos llegar a pensar que la relación entre México y Estados Unidos puede llegar a favorecer más a nuestro país, Estados Unidos debe reconocer, y considero que así lo hace en este encuentro, que México también resulta indispensable en esta relación bilateral, ¿no? Entonces, bueno, parecería con lo que acabo de decir que soy de la 4T, ¿no? Pero no, nada que ver. Hay que reconocer cuando algo se hace bien y pues bueno, en mi opinión fue una muy fructífera visita a Estados Unidos. Sí, como bien comentaba Oscar, sí, creo que después de ya una ausencia que teníamos de Andrés Manuel López Obrador, debido a cumbres, ¿no? Que fue la sesión pasada en la cual no acudió Andrés Manuel López Obrador, pues sí fue muy fractal esta visita que estuvo Andrés Manuel López Obrador allá en Estados Unidos, en Washington. Entonces, 34 millones de mexicanos son los que residen en Estados Unidos. Entonces, también parte de la plática que tuvieron estos dos presidentes, pues fue eso, también en la economía, en la cual estamos hoy, por lo que vemos, una alta inflación, ¿no? Y lo que quiere también Estados Unidos con esta situación es, por favor, lazar más la situación comercial que tenemos, porque recordemos que Estados Unidos se quiere un poquitito separar de China. Entonces, eso es lo que también necesitamos fortalecer, la economía y el comercio de comercio de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos, porque simplemente el crecimiento que hubo fue de 1 millón de dólares. Y pues bueno, esto a raíz de que aquí en México residen aproximadamente 1.2 de americanos. Entonces, sí es un número pues alto, pero necesitamos seguir fortaleciendo más ese número. Lo que es crear un plan de inversión pública y privada para que permita, obviamente, pues esta situación de impuestos, pues también descentralizarlo un poco a Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio que se estableció ya hace algunos años, no solamente con México y Estados Unidos, sino también con Canadá. Entonces, creo que también es importante ver esta relación económica que hubo en la visita que hubo entre Andrés Manuel López Obrador y Biden. Sin duda, a ver, fue un encuentro, o pareciera que todos teníamos la esperanza de que fuera un encuentro bastante fructífero, porque si le va bien al presidente de México y al presidente de Estados Unidos, pues nos va bien a sus respectivos pueblos.
La realidad es que también había muchísimos temas que tratar, ¿no? El tema de la seguridad, el tema económico y por supuesto un tema que no puede faltar es el tema de migratorio. Aunque, como bien lo menciona Oscar, pues tenía como antecedente que no había querido asistir a la Cumbre de las Américas, por lo que las expectativas de esta reunión eran bajísimas. Y pues lamentablemente, pues a mi punto de vista, no me parece que cumplió la función objetiva que tenía este encuentro. Tenemos ahí evidentemente las fotografías, los videos del encuentro en donde se ve que hay una relación de cortesía, de diplomacia como debe de haberla en todas relaciones entre jefes de Estado, pero pues también es una realidad que hay muchas cosas que te dejan ver que sí hay una tensión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Lo vemos en el lenguaje corporal, en la forma en la que se siente el presidente, pero que parecieran que son señales bastante sencillas, pero que en el fondo, pues sí, que sí comunican mucho. La realidad también es que nuestro país tiene una agenda completamente distinta a la de Estados Unidos, en muchísimas materias y, por ejemplo, en el tema medioambiental, pues sabemos que nunca hemos coincidido, bueno, nunca como gobierno, el gobierno de México nunca ha coincidido con el gobierno de Estados Unidos, lamentablemente, porque mientras Estados Unidos busca tener 0 emisiones de dióxido de carbono, es decir, que haya menos contaminación en el mundo y que eso se le agradece a Estados Unidos y se le agradece a cualquier otro país que lo haga, sea Cuba, Venezuela, México, el que sea. Siempre que haya una acción a favor del medio ambiente, se va a agradecer. Pero en cambio, México ha optado por apostar por las energías fósiles, en este caso la refinería, por ejemplo, pues son temas que te hacen como gobierno, pues no tener coincidencias con Estados Unidos. Ahora, no digo que Estados Unidos sea el ejemplo ni el país perfecto, pero lo que sí es que, pues sí, hay que tomar lo bueno de todo, ¿no? Y en este caso medioambiental, por supuesto que México, pues sí tendría que mirar a emitir menos dióxido de carbono y a contaminar menos. Ahora, también me parece bastante preocupante que en este encuentro se haya establecido o se haya comprometido México a tener o a establecer un Estado de Derecho y a proteger los derechos humanos como valores fundamentales y que lo establezca en un propio comunicado el gobierno mexicano, cuando en la realidad el gobierno mexicano suma más de 120,000 asesinatos. Entonces, por supuesto que vemos dos vertientes, dos realidades distintas, la que el presidente quiere mostrar fuera del país y la que estamos viviendo todos los mexicanos. Lo que yo esperaría como mexicano, como joven, pues sería que se homologara esa realidad y que en verdad se empeñaran por proteger a los mexicanos y se empeñaran por proteger los derechos humanos de todas y de todos en nuestro país. Completamente de acuerdo. Creo que hemos visto, sí, una cuestión bastante controversial que generaba bastante nervio, no decir, ok, ¿qué va a ir a hacer? ¿Cómo le va a hacer después de todo lo que pasó en Los Ángeles? ¿Cuál va a ser como el motivo de la reunión, ¿no? O sea, cómo van a estar cada uno de los presidentes. Y creo que, y justo lo mencionaban en un programa en la Ibero hoy en la mañana, no sé si ustedes vieron House of Cards, pero hay un episodio en el que justo están los dos, creo que son candidatos, no me acuerdo muy bien, que en la reunión de ellos nada, están jugando videojuegos y de repente les dice, bueno, ¿y qué quieres que pongamos en el comunicado? ¿No? Entonces, como esta parte de todo lo que no sabemos que pasa, ahora sí que detrás de la puerta de la oficina oval, cuando no hay cámaras, cuando no hay comunicado, ¿no? O sea, cuando de verdad están hombre a hombre hablando y diciendo y cómo le hacemos y esto va por acá y esto, ahí es donde creo que está lo verdaderamente rico, jugoso de esta reunión y no en el comunicado, aunque nuestro señor presidente haya hablado 3 veces más que el señor presidente de Estados Unidos, creo que lo jugoso, lo verdaderamente importante es todo lo que se dice detrás de la puerta, ¿no? O sea, ¿cómo es que van a llegar a esos acuerdos? Sí, ok, queremos más visas para trabajadores temporales, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Qué tipo de especialización se les va a pedir? ¿Para qué estados? ¿Para qué profesiones? ¿No? Y por algo habrá dicho el presidente Biden, paciencia, ¿no? O sea, no es nada más llegar y decir, ok, le hacemos así, le hacemos acá. Necesitamos verdaderamente tener un plan bilateral, que lo hemos dicho muchas veces en muchos de los programas,
con pies y cabeza, con todas las T's, todos los puntitos de la I, todos los cabos atados, todo, porque no es una cuestión nada más de decir, bueno, mañana tienen 50,000 visas más. A ver, o sea, estamos viendo lo que es el caos de la frontera. Sí, aquí está garantizado la gasolina porque así acá, si estamos viendo los precios de la gasolina en Estados Unidos, estamos viendo y padeciendo los precios de la gasolina aquí en México. O sea, es decir, no es una cuestión nada más de decir, sí, así le hacemos, o yo te pido que hagamos esto y yo te pido que hagas esto allá, sino que es una cuestión muchísimo más de fondo y de forma que nada más decir como, bueno, proponemos esto y hacemos otro, que son propuestas interesantes, sí, pero como yo siempre cuestiono es dónde están los pies y dónde están las cabezas de cada uno de estos planes, de estas propuestas, y cómo es que van a ser ejecutadas, sí, en el marco del TEMEC, en el marco de la relación bilateral, en el marco de esta relación sólida que quisieron como expresar, aparentar que tenemos, ¿no? Que ojalá, porque pues a todos nos conviene, ¿no? Tanto con México como Canadá, como con quien ustedes quieran, a todo mundo nos conviene, vivimos en un planeta globalizado, como bien decía Dylan, también la cuestión del medio ambiente es súper importante, lo que haga uno afecta a todos los demás a fin de cuentas, entonces creo que lo más importante va a ser, ahora que ya pasó esta reunión, ¿qué sigue? ¿Y cómo le van a hacer? Que no se quede solo en las palabras de un comunicado de 40 y tantos minutos que sea compartido, ¿no? Bien dirían, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, exactamente, ¿verdad? Se cumplen todo lo que se acaba de decir. Yo no sé nada más para rápido. Yo no sé cómo no se le cayó la cara de vergüenza a Andrés Manuel López Obrador con lo que dijo de la Estatua de la Libertad. O sea, Dios mío, cuando aquí, o sea, eso fue ya. Ya saben, frases populares. Y como lo decía Yuri en su columna del Excelsior de hoy, el éxito de la reunión se va a medir en cuánto éxito tengan las medidas que hoy se acordaron a mediano, corto y largo plazo, ¿no? En la realidad ahí es cuando se va a medir qué tan fructífera fue esta reunión en Estados Unidos. Y sobre todo, yo pondría también como particular énfasis en 3 puntos que ninguno de ustedes mencionó ahorita, pero valdría la pena pensarlos. El primero, que lo mencionaron varios colegas columnistas el día de hoy, en efecto, en el contexto geopolítico y económico global, el tema de la relación de, por supuesto, China como la potencia en ascenso, y creo que hubo un regaño muy certero, una corrección muy certera de Biden hacia López Obrador, cuando López Obrador le estaba diciendo sobre la potencia productiva, el primer gran productor del mundo, China, y le dijo, no, un momentito, sigue siendo Estados Unidos, lo cual pues en términos reales es cierto, y claro, primera cosa, no pudo aplicar el yo tengo otros datos, ¿no? O sea, la realidad es lo que es y los números son lo que son y ahí están. Eso por un lado. Por el otro, también cuando López Obrador refirió al tema de los conservadores, López Obrador utiliza el tema de los conservadores en realidad en México para referirse a todos sus críticos, ¿no? A los críticos de Andrés Manuel López Obrador los llama conservadores y le da igual. O sea, en realidad conservadores son todos aquellos que no necesariamente coinciden con sus decisiones o se atreven a ponerles un signo de interrogación, digamos, vaya, conservador. Y en Estados Unidos, pues sabemos que conservadores significa otra cosa, significa sobre todo republicanos. Entonces, no, es como ir López Obrador a utilizar su jerga política en un país en donde su jerga política no necesariamente aplica. Pero yo creo que eso sí lo sabe López Obrador. Entonces, no deja de llamarme a mí mucho la atención que haya ido con el presidente demócrata a hablar sobre no dejarse convencer por los republicanos. Pues en el fondo esto puede ser muy fácilmente leído como no se dejen convencer por verdaderamente los conservadores de Estados Unidos, es decir, el Partido Republicano. Y por último, y creo que no es irrelevante, pero lo cierto es que nadie se ha puesto a reportear qué le dijo Kamala Harris, ¿no? Porque yo creo que ahí está la carnita del asunto, ¿no? La carnita de esta visita seguramente estuvo en esa conversación. En efecto, como tú bien decías, mi queridísima María,
pues lo que importa es lo que pasó detrás de los reflectores, ¿no? Voy a la pausa, regresamos con ustedes, millennials. Luego de que el chofer intentó ganarle el paso. De la noche con 25 minutos y 35 segundos, estamos de regreso, es miércoles millennial, y el otro tema que escogieron millennials, todos los hallazgos arqueológicos que hay, y por supuesto el tema con el INAH y todo esto, la divulgación o no de lo que se ha encontrado durante todos estos trabajos de excavación para la construcción del Tren Maya. ¿Quién empieza, millennials? Empiezo yo, Yuri. Adelante, Pues Geraldine. Más de 24,000 vestigios encontrados arqueológicos son los que están en este tramo 5 del Tren Maya, ¿no? Y lo más chistoso, que el responsable dice, no, es que no es el tramo 5 ni el tramo 3, ni son los hallazgos. El problema es que te creo, ¿no? Casi bien diría Arjona, porque en verdad esta situación de los hallazgos que tenemos no solamente ha sido en este tramo, también ha sido en el 3, y aquí sí va a suceder, ¿no? Que aunque más le rasques, más va a salir y más va a salir, o sea, por supuesto. Es importante también esa situación, o sea, no solamente se han encontrado, obviamente, hallazgos cerámicas y cosas arqueológicas, sino también cuerpos que nos puedan apoyar, si son arqueológicos o pues de quién sabe qué será, ¿no? Pero sí es importante también destacar toda esta información, ¿no? Y cómo es que están diciendo, pues nosotros vamos a seguir construyendo. Ya cuando finalicemos la obra, vemos qué onda con todo esto que sacamos, ¿no? Vamos a ver si lo mandamos a la arqueología, si lo dejamos ahí, pero al final del día es importante toda esta información. Entonces, quién sabe, y más que nada porque ya es un trabajo a marchas forzadas, porque recordemos que esta obra se tiene que entregar a finales del 2023, entonces queda ya menos de 1 año y medio, entonces mucho trabajo y poco tiempo para esta situación. Y también lo que pasa es que, a ver, gobiernos van, gobiernos vienen, gobernó el PRI y ahí sigue Chichén Itzá, ¿no? Gobernó el PAN y ahí sigue Teotihuacán. Gobierna Morena, se va a ir Morena, ¿y qué esperamos los mexicanos? Quién sabe quién venga después, pero ¿qué esperamos los mexicanos? Que ahí sigan los vestigios arqueológicos que llevan miles de años, ¿no? Por supuesto que lo que esperamos es que haya respeto a esos vestigios porque nos dan como mexicanos, como país, identidad cultural. Lamentablemente este gobierno pues no solo se ha atrevido a ir en contra de las ya múltiples manifestaciones de personas protectoras de la naturaleza, sino que ahora también se está metiendo con este tema cultural en donde pues está atentando contra vestigios arqueológicos. Ya lo decía bien Geraldine el pasado lunes 11 de julio durante la conferencia mañanera, el director del INAH informó que se han encontrado más de 24,000 estructuras y bienes inmuebles en lo que va del trazo del Tren Maya. Ahora, también hay que resaltar que tan solo 2,300 de estas estructuras, bueno, de estos avistamientos o estas vestigios encontrados, están sobre el derecho de vía que tiene el tren. Ahora, conectividad, pues todos queremos. Actividad económica y fortalecimiento turístico, todos los mexicanos lo queremos, eso no hay ninguna duda. Pero ¿a qué costo, Dylan? ¿Mande? ¿A qué costo? Pero ¿a qué costo? Claro, o sea, lo que sí también queremos es que se preserve esa identidad cultural que tenemos, que se cuide el tema de la naturaleza. Ya veíamos este movimiento de Sélvame del Tren, o sea, ya el Tren Maya es una obra controvertida y lo que tendría que suceder es que tendrían que replantear el trazo del Tren Maya para que no haya ninguna afectación y también que se garantice la seguridad de los usuarios. Porque recordemos que estuvo muy controvertida hace unos meses este trazo que podía cambiar el color del agua, allá en la península, que esta zona que no es apta para construir cosas tan grandes como el paso de un tren, y porque es una vía cavernosa y podía haber hundimientos, o sea, todo eso lo tienen que revalorar para que no se ponga en riesgo absolutamente nada, porque este gobierno se va a ir, la obra se va a quedar,
pero ¿qué va a suceder con el siguiente gobierno? ¿Qué va a suceder con quienes habitamos este país? Pues nos vamos a quedar con una obra bien hecha, mal hecha. Eso es lo que hay que preguntarnos y lo que hay que cuidar como mexicanos. Pero y además, y perdón que los interrumpa, pero y además, no nada más son hallazgos que son importantes para la identidad de lo mexicano. En realidad son hallazgos que son importantes para la humanidad, para la historia del mundo. Cada que han encontrado vestigios, no sé, en Egipto, por ejemplo, toda la comunidad arqueológica del mundo es invitada a participar en el estudio, en las excavaciones, en el cuidado, ¿no?, de todo lo que se encuentra. Y eso que Egipto es un país, en términos comparativos, incluso más pobre que México. Me parece que si hasta Egipto tiene ese respeto por su pasado y por sus bienes arqueológicos, entiende que son bienes arqueológicos de la humanidad, no solamente del país. Y aquí me parece que hay una falta de comprensión y de respeto por lo que es, digamos, todo la cosmogonía ¿no? O sea, el pasado arqueológico de un país que está para sentarse y ponerse a llorar, porque justamente si hay un país rico, riquísimo, en este tipo de pasado, es uno de esos países es México. Completamente de acuerdo, Yuri. Y como se ha señalado en muchas veces, el INAH se está viendo forzado por toda esta cuestión de los planes, las fechas, la presión del presidente, etcétera, etcétera, de hacer todo a vapor y de tratar de sacar la mayor cantidad de vestigios que se pueda en territorios que por cientos de años no se ha hecho este trabajo justamente de recuperar vestigios, de hacer investigación por daño al medio ambiente, porque son áreas protegidas, porque son áreas difíciles de acceso, salida, llevada de material, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita están teniendo que hacer todo lo que pueden a marchas forzadas para no afectar o entorpecer entonces los tiempos de la obra, como si eso fuera lo importante, cuando realmente lo que va a dejar esa obra es daño y pérdidas culturales, daño del medio ambiente, porque están acabando con zonas protegidas que en ningún otro momento se van a recuperar, que de ninguna otra manera se pueden, digamos, proteger, si no es verdaderamente dejándolas estar, como bien decían el agua, como bien decían las plantas, las especies endémicas. N cantidad de factores que ustedes disculparán, pero se están pasando por el arco del triunfo para lograr este megaproyecto que se prometió desde un inicio, sin pies ni cabeza, ni cuidado ni intención de absolutamente nada más que decir a este tren. Y como decía Dylan, ¿y esto qué nos va a garantizar? ¿Que se hunda? Como ya se estaba empezando a hundir una parte, que haya un accidente, ¿qué va a pasar después? O sea, de verdad es preocupante qué es lo que vamos a dejar. Lo que parece que importa este gobierno es el ahorita y el ahora. Yo prometí y aquí está, y como esté. Y luego vamos a estar viendo cómo pasó la línea 12, ¿no? Ya se cayó. Se cayó. O sea, pues no, joven, Exacto. así no se hacen las cosas. O sea, tienes que ver muchísimo más allá de todo las consecuencias que cada una de tus decisiones como gobierno estás haciendo, no solo a presente, pero muchísimo más importante a futuro. ¿Qué estás dejando a las siguientes generaciones con tu proyecto del Tren Maya cuando te estás echando todos los vestigios de la cultura maya para empezar? Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con todas y todos ustedes porque, a ver, está atropellando ambientalmente este tren, ¿no? Y la verdad, lo peor de todo es que no tienen pues pensado hacerse para atrás, ¿no? Es un proyecto que se va a hacer sí o sí a lo largo de esta administración. Entonces, yo trato, exactamente, entonces yo trato de ver las cosas un poco más positivas y creo que podemos rescatar un poco el tema del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que trate de recuperar todo lo que se está sacando, porque como bien dijo que no se lo roben, Geraldine, mano, a ver, sí, exacto, pero o sea, entre más se rasque, pues más va a salir, eso es obvio. Entonces, pues que este proyecto que está a cargo del doctor Rivas, de ser el responsable del salvamento arqueológico, pues bueno, que recupere lo más que pueda y que realmente pueda en el día de mañana estar en los museos, ¿no? Que creo que es lo rescatable de todo esto, pero a ver, totalmente en contra de esto a nivel ambiental y también a nivel arqueológico, ¿no? Es un atropello
totalmente. Pero bueno, no lo van a detener, al menos en esta administración, ¿no? A ver si no se queda como el tren también de México-Toluca y en Santa Fe, todo abandonado. Entonces, Es pues que ese ya lo bueno, van a así revivir, ¿no? es. Dicen, esperemos que sí, pero pues, a ver, del dicho al trecho hay mucho trecho, ¿no? Como bien decía. Yuri, Millennials. y bueno, tú y De tú y los volada, porque ya televidentes nos tenemos que los ir. que nos están escuchando, ¿tú te subirías al tren, Yuri, después de toda esta polémica? Ahora sí, ¿te subirías al tren? Pues es que no es el Train of Mame, ¿no? Es el Train of Maya. Train. Tal cual. No, la verdad No es es que ¿Te lo subirías al tren Maya, Yuri? me parece que el proyecto en términos de crecimiento económico para la región puede ser muy interesante, pero en efecto creo que ha habido poca pulcritud en todo el armado del proyecto y ha sido absolutamente improvisado en más de un sentido, y creo que si algo merece respeto es justamente, y me llama la atención que este gobierno que hace tanto hincapié en ello, pero si algo merece respeto es justamente toda nuestra, ¿no?, nuestro armado cultural y nuestro pasado precolombino, ¿no? Y creo que eso es lo que menos hincapié está recibiendo durante toda esta empresa de la construcción del Tren Maya, y me va a dar mucha tristeza que México tarde o temprano se llegue a arrepentir. Muchas gracias, Millennials, los espero por acá el próximo miércoles.